Le voy a compartir las 10 lecciones que aprendí sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés después de hacer 4 programas fallidos de inglés virtual en este 2025. Antes de este año yo enseñaba inglés de la manera tradicional, como a mí me lo enseñaron en la universidad, es decir, con un libro, haciendo ejercicios, explicando gramática y esperando que un día eso tenga algún resultado. El problema era que las personas no se mantenían tan consistentes y tampoco se encontraban como muy motivadas. Y me di cuenta que esto no solamente me pasaba a mí, sino le pasaba también a los colegas míos que también enseñaban inglés virtual. Las personas se salían del estudio del inglés a los 2 meses o a los 3 meses como máximo, sin cumplir los objetivos. Entonces, como a mí me interesa mucho aprender y enseñar, yo dije, tiene que haber una manera diferente de hacer esto. Entonces, voy a hacer un programa que solucione estas dos cosas, la constancia y la motivación. El primer programa que hice, lo hice bajo el concepto de si una persona necesita ser más constante, entonces reduzcamos el tiempo de estudio al día. Entonces hice clases pregrabadas de 15 minutos con acompañamiento todo el tiempo 24/7, creyendo que la solución era estudiar poco. El programa al final no funcionó. No funcionar es que las personas simplemente no se mantuvieron constantes. Entonces, para el segundo programa dije, no es solamente la constancia, también se necesita mantener la motivación. Y empecé a aprender sobre estrategias de gaming. Y gaming es, por ejemplo, lo que hace Duolingo, que es mantener a las personas enganchadas con las rachas. Entonces, si una persona empieza, que no pierda la racha, que tenga premios. Apliqué eso y pudo funcionar un poco más, pero tampoco fue efectivo. En el tercer y cuarto programa puse activaciones cognitivas y enseñé cómo estudiar. Porque dije, tal vez las personas sí se sientan y sacan el espacio, pero no saben cómo estudiar inglés de manera virtual por su propia cuenta. Entonces mantuve las clases cortas, las estrategias de gaming y más las activaciones. Yo dije, nada puede fallar, nada puede fallar. Además de eso, incluí temas entretenidos para las personas. Y al final, las personas no se mantuvieron. Lo peor era que cuando les preguntaba por qué, ellos no sabían. Ellos me decían, no, el programa me gusta mucho, muchas gracias. Lo que pasa es que me surgió un problema. Y extrañamente a todo el mundo le surgían problemas después de la segunda semana. Y resulta que no eran excusas, en verdad las personas se tenían que mudar o tenían un cambio de vida o un cambio de trabajo, cosas como muy importantes, pero muy extraño que siempre pasaba hacia la tercera semana. ¿Por qué? Yo la verdad no tengo la respuesta absoluta. Yo en este momento no sé, yo pude encontrar muchas cosas sobre el aprendizaje del estudio virtual, pero no tengo la respuesta a por qué las personas no se mantienen constantes. Igual es una respuesta compleja de encontrar, porque si yo la encontrara, pues resolvería el problema del estudio del inglés virtual para todo el planeta. Entonces es compleja de encontrar. Lo que sí me quedó fueron 10 lecciones en donde aprendí lo más importante del inglés virtual en cuanto a enseñarlo y aprenderlo. Lección número 1. Los estudiantes de inglés son disciplinados, pero necesitan tener en dónde aplicar el conocimiento. Resulta que habían estudiantes que me mandaban la tarea, porque habían tareas pequeñas diarias, me la mandaban a las 12 de la noche, se sentaban a las 11 de la noche y a las 12 de la noche me la mandaban. Eso me parecía muy increíble porque lo hacían después de una jornada de trabajo intensa, después de ir al gimnasio, después de resolver las cosas para el siguiente día y ahí se sentaban a estudiar inglés. O sea que las personas sí pueden sacar el tiempo y sí lo quieren hacer. Y estoy hablando de personas de todas las edades, de todos los géneros, de muchas ocupaciones diferentes. Lo que puedo entender de esto es que las personas sí pueden sacar el tiempo de estudiar y sí lo pueden hacer. Pero cuando las personas no empiezan a ver resultados como medibles, las personas se aburren. El inglés se necesita aprender como medio, no como fin. El objetivo no puede ser aprender inglés. El objetivo tiene que ser comunicarme en X escenario, en el trabajo o en un viaje o con tal persona, lo que sea. Pero el inglés tiene que ser el medio para lograr eso. Y eso es un tema difícil, porque si usted necesita el inglés para su trabajo o para presentar una entrevista, no tiene ninguna razón aprender el vocabulario de la selva para eso. Pero si usted tampoco tiene en dónde hablar, usted no tiene con quién hablar sobre su trabajo en inglés. Se necesita un espacio en donde utilizar el inglés que usted necesita, en donde aplicarlo, en donde utilizarlo como el medio para lograr lo que usted quiere. Lección número 2.
No importa qué tan bueno sea el contenido, lo difícil del inglés es saberlo estudiar. Entonces yo me quedaba muchas horas grabando el contenido, luego editándolo, poniéndole musiquita, haciendo una cosa y la otra para tratar de que fuera muy entendible para las personas. Y si las personas en realidad lo veían, lo recibían, me agradecían, les gustaba. Aún así, por bueno que el contenido sea, no quiere decir que usted esté aprendiendo inglés. Usted sí entiende la explicación y sí es bastante claro, pero es que eso no le garantiza que usted vaya a ser capaz de estudiarlo por su cuenta. Y gran parte del aprendizaje del inglés virtual es autónomo, es por su cuenta. Entonces luego usted se tenía que sentar a escribir sus cosas, a aprender unas palabras de vocabulario, esto y lo otro, pero usted no sabía cómo hacerlo. Entonces lo que yo encontré ahí es que usted necesita aprender a estudiar el inglés, necesita aprender cómo abordar el aprendizaje de un idioma. Tercera lección, los cursos virtuales de inglés son basura. Esta se conecta un poco con la anterior, porque un curso virtual, por bueno que sea, la persona por muy buena que sea, con todas las cámaras profesionales del planeta, eso a usted no le garantiza que usted va a ser capaz de que su cerebro va a ser capaz de absorber lo que está viendo. Hay un tema muy importante en el aprendizaje de los idiomas y es el input y el output. Entonces el input es lo que usted recibe y el output es lo que usted produce. Yo creo que debería ser más o menos 30-70. 30% de input y 70% de output. Es decir, usted va a aprender por un 30% del tiempo y luego practicar eso por un 70% del tiempo total. El problema con los cursos de inglés virtual es que usted recibe la información, tiene un buen input, pero ¿y qué pasa con el output? Hay un gran problema con la parte de la retroalimentación, el feedback. Usted necesita el acompañamiento de una persona y normalmente se encuentran en los cursos de inglés virtual con asesores que ni conocen su proceso, o con comunidades o con profesores que ni siquiera se interesan por el proceso de la persona, el ser humano que hay detrás. Lo que yo aprendí de esta lección es que es muy importante la retroalimentación y es muy importante la individualidad de la persona. Lección número 4. A las personas les gustan las activaciones cognitivas. Ese elemento que yo incorporé en uno de los cursos, que eran las activaciones cognitivas, que se refiere a antes de empezar, preparar la mente para el estudio. Entonces usted puede realizar diferentes estrategias, por ejemplo, estiramientos físicos que le ayudan a traer la mente al presente después de un día de trabajo agotador. Esto es muy bueno. Hay una técnica que se llama priming, en donde usted se conecta con el idioma. Entonces, antes de empezar el estudio, usted veía un video en inglés o escuchaba música en inglés para tratar de empezar a conectarse, a preparar, a activarse justamente. Otra técnica eran las visualizaciones, reprogramación neurolingüística, para que usted eliminara bloqueos de estudiar inglés. Esto le gustó mucho a la gente y la verdad siento que favoreció los bloqueos de las personas y favoreció mantenerse más constantes y buscar lograr el objetivo. Lo que yo aprendí de esto es que el inglés no es fácil. El inglés es difícil, para su mente es difícil. Es una actividad cognitiva muy compleja, muy alta. Si la persona se sienta con la actitud de que esto va a ser muy fácil, de entrada estamos perdiendo. Nos tenemos que preparar, nos tenemos que activar porque lo que viene, el estudio, el trabajo cognitivo que viene es complejo, es alto, es difícil. Lección número 5. La gente está buscando aprender inglés de manera diferente. Con todas estas nuevas estrategias que yo empecé a incluir en los programas, la gente las recibía muy contenta, les gustaba sentarse, empezar a hacer algo diferente, hacer una activación, luego seguir plantillas de progreso, pensar el inglés como un programa de entrenamiento cognitivo más que una clase de inglés tradicional. Lo que yo aprendí de esto es que las personas en serio quieren aprender de manera diferente, como de manera más integral. A las personas no les gusta aprender algo que no necesitan. Les gusta verse involucrados en el aprendizaje, entonces aprender sobre temas que les guste, aplicarlos, interactuar con otras personas, saber el proceso de otras personas. Mejor dicho, el inglés tiene que ser una actividad viva. Lección número 6. A los estudiantes de inglés virtual les importa más cuando alguien se preocupa por su proceso que tener resultados mágicos. Si una persona siente que tiene a alguien que se está preocupando por cómo avanza con el inglés, es mucho más probable de que pueda lograr resultados y de que se mantenga dentro del proceso de aprendizaje
a que si le prometen resultados que ni siquiera va a lograr. A una persona le gusta aprender, le gusta sentir que es capaz de adquirir esas nuevas habilidades y entonces se vuelve muy motivante para una persona empezar a estudiar, empezar a ver resultados, y cuando tiene un acompañamiento de alguien que se está preocupando por ese proceso, a la persona le gusta eso. Es como si la persona no quisiera que eso se acabara, más allá del resultado que pueda tener, que si aprendió, que no aprendió, porque normalmente, pues yo soy profesor de inglés, a mí me interesa que usted tenga los mejores resultados posibles. Pero si la persona no tuvo los mejores resultados posibles por X o Y motivo, pero tuvo una gran experiencia, tuvo un proceso chévere de aprendizaje, de logros, errores, pero en los errores no se castigaba, sino que se volvía un aprendizaje y entonces seguía en ese proceso. La persona lo disfruta mucho. Lo que yo aprendí de eso es que el aprendizaje es irregular, sube y baja, y no tiene por qué ser una cosa lineal como falsa o superficial en donde hay una gráfica que va subiendo todo el tiempo. Eso no es así. El aprendizaje de una persona es humano, porque la persona es humana. Entonces el aprendizaje no es perfecto, es irregular. Y la verdad, eso se disfruta. Cuando uno entiende eso, el aprendizaje se vuelve disfrutable. No tiene que ser perfecto. Me puedo equivocar y equivocarme es el otro 50%. Lección número 7. Las personas que tienen bloqueos fuertes con el inglés necesitan un acompañamiento presencial. Hubo muchas personas que intentaban entrar en el programa, venían tal vez con bloqueos con el inglés muy fuertes, que cuando digo bloqueos con el inglés me refiero, no tiene que ver tanto con el inglés, tiene que ver más como la persona se percibe a sí misma, como yo no soy capaz de hacerlo, o me da pena, o me da miedo, o bueno, hay frustraciones que son más difíciles de solucionar. Yo creo que es posible solucionarlas, pero cuando el enseñador tiene un acompañamiento presencial con la persona. Yo creo que si usted es una persona que tiene un bloqueo fuerte con el inglés, no siga entrando en cursos virtuales, porque necesita que alguien de verdad le dé la mano para que usted pueda lograr esos resultados, y no es el estudio autónomo no es la manera para usted. Usted necesita una persona que esté a su lado y lo acompañe. Lección número 8. La constancia vence a la inteligencia. En los programas estuvieron personas de todas las edades, jóvenes, personas muy capaces que incluso están en la universidad, saben cómo estudiar, saben cómo aprender, y luego personas que ni siquiera tuvieron muchos estudios. Pero resulta que las personas que no tuvieron estudios se mantuvieron más constantes, y pudo haber un avance más notorio en esas personas que en las personas que se dicen ser más inteligentes. Al final el inglés se trata de eso, es un músculo que se está entrenando y para ver resultados reales se necesita tiempo. El problema de las personas inteligentes es que si el primer día no sienten que tuvieron un avance muy alto, se desmotivan y entonces muy probablemente se retiren del proceso de aprender inglés. En cambio, las personas que no se asumen como inteligentes no tienen nada que perder, entonces empiezan con su trabajo. Si un día no lo hicieron bien, ¿qué importa? Igual no soy inteligente, y las personas se mantienen constantes hasta que al final lo logran más que los otros. Lección número 9. Las evaluaciones constantes son muy importantes. Yo cometí un grave error en los programas. Para evitar que las personas se sintieran presionadas por una evaluación, entonces yo quité las evaluaciones. Fue mi error, no hay nada más que decir. ¿Por qué fue un error? Porque después de unas semanas de trabajo, la persona no sentía que hubiera aprendido. Entonces yo lo hice por quitar como la frustración mental de tener que hacer eso, pero resulta que eso sigue siendo importante en el proceso del aprendizaje. La persona necesita ser evaluada, tanto por ella misma como por el enseñador. Lo que habría que hacer es reprogramar el concepto de evaluación para que la persona no se sienta como calificada o juzgada más bien, sino que sienta que lo tiene que hacer para medir el progreso que ha tenido. Yo siento que el problema viene del sistema educativo tradicional, en donde pensamos las evaluaciones como castigo, y entonces califican con un 0 o con un 1 rojo, grande, tachando todo lo que usted hizo. Más bien tenemos que ir a tener evaluaciones constructivas, en donde usted simplemente, como de manera muy objetiva, necesitamos saber qué aprendí,
qué no aprendí y cómo puedo mejorar esto de acá, no tacharlo y decir, usted no lo aprendió, no sirve, y entonces ahora qué va a hacer, sino decir, este pedazo de acá no lo aprendí, ahora ¿qué puedo hacer para reforzarlo? ¿De qué manera lo puedo hacer? Las evaluaciones constantes son muy importantes. Incluso cada día, en cada sesión de estudio, la persona debería ser capaz de autoevaluarse, que creo que es una cualidad difícil de desarrollar. Pero autoevaluar lo que está haciendo y decir, esto sí me está sirviendo, sí lo estoy entendiendo. No, la verdad no. Entonces, profe, la verdad no siento que esto lo estoy entendiendo. ¿Qué puedo hacer para entenderlo? Tener como esa actitud más activa, más propositiva frente a el aprendizaje y a lo que estoy comprendiendo. Lección número 10. Cada quien aprende inglés de manera diferente. No se puede estandarizar el método. Resulta que en uno de los programas entró un niño de 12 años, un niño muy inteligente, muy capaz de hacer las cosas, pero es un niño al final y los niños no tienen constancia, los niños no tienen la capacidad de atención tan alta como la de un adulto, en algunos casos. Entonces, yo cuando grababa, yo sabiendo que el niño estaba ahí, cuando necesitaba grabar el contenido, el material, yo lo hacía pensando en que fuera para el niño y para el adulto. Es decir, tenía que ser muy digerible, pero también tenía que proponer ciertos retos para que no se aburrieran las personas. La mejor manera de mantenerse motivado haciendo algo es que no sea muy fácil y que tampoco sea muy difícil. Tiene que estar en un punto medio. Pero resulta que no importa lo que yo hiciera, el niño no se mantenía constante. Como las clases eran de 15 minutos, un día de la semana, como era muy inteligente, hacía todas las clases de la semana y me mandaba todas las tareas de la semana. La intención mía era que todos los días se hiciera un poquitico. Resulta que la única manera que encontré de que el niño se mantuviera constante haciendo cosas un poquitico cada día fue trabajar con él de manera virtual, sincrónica, con él viéndolo, él viéndome a mí, y trabajar los 15 minutos por día. Eso me dio la gran lección de que no todas las personas son capaces de aprender las cosas iguales. Así él me viera detrás de una pantalla, si estaba grabado o si no estaba grabado, era diferente para él. Sentir la conexión humana de que yo estaba pendiente de él era importante para él. Y así pueden haber muchísimas personas. Esto me dejó la lección más grande que yo aprendí este año con respecto al inglés. Y es que no todos aprendemos iguales. Los métodos no se pueden estandarizar porque los seres humanos no se pueden estandarizar. Usted es una persona diferente a mí y diferente a todas las personas que están a su alrededor. No, en el aprendizaje no puede haber una cosa que sea estándar para todo el mundo. Así fue antes porque a todos los metían el mismo libro de la misma manera y entonces no importaba la individualidad de las personas, pero necesitamos avanzar a otra cosa. Necesitamos avanzar a entender que todos somos seres humanos que aprendemos diferente y entonces hay que encontrar la mejor manera de aprender individual y eso nadie se lo puede enseñar a usted porque nadie tiene sus experiencias, nadie tiene su vida, nadie piensa como usted. Usted tiene que encontrar la manera suya particular de aprender. Es muy importante que el aprendizaje se convierta en una cosa viva, que se convierta en una cosa apasionante para las personas, porque es la única manera en la que usted puede vivir la vida, aprendiendo un poco todos los días, obteniendo resultados de algo, mejorando, cambiando, implementando. Y eso solamente lo podemos lograr, muchachos, cuando somos honestos con nosotros mismos. Y ser honestos con nosotros mismos es dejar de seguir lo que alguien dice y empezar a seguir lo que nosotros mismos decimos, lo que usted dice para usted. Eso es todo por este video. Si usted quiere aprender inglés en 2026 y quiere saber cuál es el mejor plan para ejecutar eso, puede entrar en el video de acá.